La pasada semana iniciamos una serie de 2 programas. Con ellos queremos rendir homenaje a Einstein y su teoría de la relatividad, por la que se convirtió en un mito para la historia hace ahora 100 años. Decíamos que con esta serie queremos entender cómo nos explicó el físico el cosmos y cómo han evolucionado sus teorías, para qué sirvieron y qué bases sentaron para el avance conjunto en la comunidad científica, aunque es más que probable que los científicos hubieran acabado quizás por dar con aquella forma de ver la realidad. Esto lo podemos deducir de la charla que mantuvimos con María Cristina Escobar la Bella la pasada semana. Una charla, un programa que antes de seguir quiero señalar que podéis escuchar en nuestro canal multimedia canal.uned.es, en el podcast de Radio Televisión Española y en YouTube Radio. En ese espacio, que ya podéis descargar, como digo, María Cristina Escobar la Bella, científica, consultora independiente en sistemas de telecomunicaciones estratégicos y su integración en redes complejas y seguridad nacional, nos explicó qué es la radioastronomía, sus aportaciones y cómo emplea la radioastronomía esta composición del universo en la investigación del cosmos, para sentar las bases de una herramienta, la espectrografía, que utilizamos para saber cuál es la composición de los cuerpos celestes, así como sus movimientos. María Cristina Escobar, la tenemos aquí de nuevo. Gracias por estar hoy también aquí con nosotros acompañándonos. Bien hallada, gracias a vosotros. Bien, comentamos que la pasada semana centramos nuestro interés en la radioastronomía y la espectrografía. Y hoy nos vamos a ocupar de los radiotelescopios y la interferometría. ¿Cuáles son los orígenes del radiotelescopio? Bueno, como ocurre muchas veces, por casualidad, Jansky, en 1931, ayudando a Graham Bell a minimizar la estática, que es radiación no modulada de radiofrecuencia, él buscaba interferencias de onda radio durante las tormentas que hacían que las señales con las que ellos trabajaban no se escucharan bien. Diseñó una antena y llegó a la conclusión que recibíamos radiaciones del espacio. Procedían de la Vía Láctea y en concreto después se supo que era la radiación de fondo de la Vía Láctea, que son radiaciones no térmicas de microondas en la banda de radiofrecuencia. En radioastronomía se trabaja con longitudes de onda desde el orden de magnitud del milímetro hasta el de cientos de metros, que llegan a tener el tamaño de edificios. Recordemos que el tamaño de las antenas que detectan las ondas de radio, son los radiotelescopios, dependen de la longitud de onda de la señal que queremos detectar. Sin embargo, este tamaño depende también de la potencia con la que llega esta señal. Si dicha potencia es pequeña, situación que se da a menudo al provenir del espacio exterior, la antena deberá compensarlo con un mayor tamaño, aumentando el área del receptor y procesando dicha señal tan débil para poderla percibir. ¿Cómo arreglamos esa señal tan débil? Modulando la frecuencia de esa señal a otras frecuencias intermedias para poderla después tanto proteger como procesar. A final de los años 30 del siglo pasado, y recogiendo los resultados de los experimentos de Jansky, Reber, en el patio de su casa, construyó el primer radiotelescopio del mundo y se convirtió en el único radioastrónomo hasta mucho después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que hizo Reber? Trabajar en una longitud de onda parecida a la altura de un hombre, 1,87 metros, y realizó los primeros mapas de radio de la Vía Láctea. El primer barrido en radio del cielo fue muy útil porque sirvió para identificar una fuente de radio en la constelación de Taurus en el año 1948. De hecho, es la más intensa que tenemos en el cosmos después del Sol. Esta fuente resultó ser la nebulosa del Cangrejo, M1, los restos de la supernova que explotó en el año 1054 después de Cristo y que ya los astrónomos chinos de la época la descubrieron como 4 veces más brillante que Venus, tanto que incluso se pudo ver de día durante 23 días. Una supernova es el resultado del estallido de ciertos tipos de estrellas de masa mayor a 6 masas solares al final de su vida. El centro de la nebulosa contiene un púlsar, es decir,
tenemos campos magnéticos muy potentes para que pueda producirse esta rotación, y gira sobre sí mismo a 30 revoluciones por segundo, emitiendo también pulsos de radiación que van desde los rayos gamma, los rayos X, ondas de radio. Y el descubrimiento de la nebulosa produjo la primera evidencia que concluye que las explosiones de supernova producen púlsares. El motivo de que los restos de la supernova M1 emitan tan intensamente en la banda de RF es por la radiación no térmica o sincrotrón. Esto es, el material de la supernova posee intensos campos magnéticos que aceleran los electrones. De hecho, estas fuertes líneas de campo magnético están asociadas al objeto central de la supernova, un púlsar. El telescopio más impresionante que se ha construido, radiotelescopio, es el de Arecibo, que con sus 300 metros de diámetro es el mayor del mundo. Al estar incrustado en un valle en Puerto Rico, solo puede observar lo que le llega a través del cenit. Uh-huh. Bien, ¿y cuáles serían las partes principales de un radiotelescopio? Un radiotelescopio, en realidad, es una antena inmensa. Son, en este caso, de tipo Cassegrain. Antenas parabólicas para colectar el máximo número de radiaciones, donde el haz de la señal recibida en el reflector principal parabólico, que suelen ser de hasta 100 metros de diámetro, por ejemplo, se dirige hacia el foco subreflector situado en el centro, y de allí va ya para que la señal sea procesada. ¿Qué significa procesada? Filtrada. ¿Por qué filtrada? Para protegerla. Las frecuencias como más bajas son, más protegidas están. Entonces la filtramos a frecuencias intermedias. Después la amplificamos, la guiamos y finalmente la decodificamos. Al final de todo, la enviamos a un espectrómetro, que ya lo comentamos en el programa anterior. ¿Para qué? Para averiguar la composición de las radiaciones recibidas según sus líneas espectrales. La antena parabólica Cassegrain se caracteriza por llevar un segundo reflector cerca de su foco. Para transmitir señales hacia el espacio, se refleja la onda radiada desde el dispositivo hacia el reflector. Y para la recepción de señales del espacio se refleja la onda que se recibe en el paraboloide hacia el subreflector. De ahí va al cono receptor, que es un hiperboloide de revolución, donde está el dispositivo detector en las antenas de recepción. La forma paraboloide de la superficie colectora permite filtrar interferencias procedentes de otras fuentes a las que no se está apuntando, ya que las ondas que no incidan frontalmente con dicha superficie no serán reflejadas hacia el foco primario. Con esta configuración de antena se facilita también el acceso a la instrumentación del receptor para su mantenimiento y reparación, y también se permite que soporte un peso mayor por estar en un punto más estable. El plan de frecuencias que tenemos, por ejemplo, en un radiotelescopio, pues tenemos unas frecuencias para la transmisión que están en la banda L, S, X y K. Estas bandas tienen una característica en común, que es que transmiten en la banda de las microondas, es decir, desde 1,2 GHz la mínima hasta 8,2 en la banda X GHz la máxima. En cambio, la frecuencia de transmisión es en las bandas S y X solamente. Vamos a ver aquí un detalle importante. Estos radiotelescopios están muy aislados. Y eso no es solo para no tener interferencias que puedan hacer mal a estas señales tan débiles recibidas del espacio, sino porque también emiten a la máxima potencia ahora mismo radiante que tenemos en la Tierra, que son 20 kilovatios. Entonces, es bueno que estén aisladas, porque muy bueno para la salud tampoco es. En cambio, la potencia de recepción son solamente vatios. La precisión de estas antenas son 5 miliarcosegundos. La separación que tenemos entre un objeto celeste que está en el cosmos y del cual queremos detectar qué hay ahí, que nos está emitiendo en radiofrecuencia y está muy cerca de otro, pues lo máximo que nos permitirá detectar el radiotelescopio, una separación de 5 miliarcos de segundo de distancia entre ellos. Como veremos, con la interferometría, esto queda mejorado del orden de 3 hasta 5 órdenes de magnitud. Y este radiotelescopio que estoy hablando, por ejemplo, es el que tenemos aquí en Robledo de Chabela,
gestionado por la gente de NASA, ¿verdad? y el Deep Space Network, ¿sí? Y corresponde a la antena DSS-63, que tiene 70 metros de diámetro, por ejemplo. La evolución del radiotelescopio actual es la interferometría, que consiste en redes de radiotelescopios estratégicamente colocados unos junto a otros o incluso con miles de kilómetros de distancia entre sí, pero trabajando en conjunto. Se conocen también como arrays de radiotelescopios, como el Very Large Array, el VLA, de 27 antenas de Nuevo México, y el mayor del mundo, gestionado por Europa, que es el Very Large Baseline Interferometer Array, que es el VLBI, que es de 40 radiotelescopios repartidos por todos los continentes. ¿Que está situado en Europa? ¿En qué? En Europa, en varios sitios, entre ellos Robledo de Chavela, en Inglaterra, en la parte de Polonia. O sea, son 40 radiotelescopios repartidos por todo el mundo. Entonces, apuntaba María Cristina que existen tipos de telescopios. Aparte de los ópticos y los de radiofrecuencia, ¿qué otros existen o no hay más? Sí, tenemos otros tipos les llamamos telescopios por tradición, aunque serían más bien detectores o sensores de otro tipo de radiaciones distintas a las ópticas o a las de radiofrecuencia. Y es que son muy importantes porque, como explicamos en el programa anterior de radioastronomía, el cosmos está radiando en todas las bandas de frecuencia. Tenemos muchísimos cuerpos negros, muchísimo plasma. Esto significa que tenemos radiadores a todas las frecuencias del espectro. Pero claro, tenemos que solventar los problemas que tenemos, que son que tenemos ventanas, es decir, espacios por donde podemos escuchar esas radiaciones, que no son siempre las mismas necesariamente. Entonces, como nuestra atmósfera nos deja solamente un poquito el infrarrojo, el visible, seguro, y también la radiofrecuencia, con seguridad, nos los deja percibir en la Tierra. ¿Qué ocurre? Necesitamos radiotelescopios o sensores en el espacio que no tengan la atmósfera para poder captar ¿qué radiaciones? Las que nos faltan. Las radiaciones de rayos gamma, las radiaciones de rayos X, y así es como tenemos telescopios de rayos X como el Chandra de la India, el WISE de infrarrojos, porque aunque los infrarrojos se reciben un poquito en la Tierra, tienen un pequeño problema, que la atmósfera los deja pasar un poquito, pero no del todo. Entonces necesitamos telescopios específicos para infrarrojos. Y luego, por ejemplo, tenemos sondas como la Kepler que detectan intensidad de brillo para buscar exoplanetas. Porque ¿cómo buscamos exoplanetas? Gracias a la intensidad de brillo. Gracias a la intensidad de brillo, efectivamente, porque pero tiene que ser con condiciones muy específicas debido a la falta de precisión en nuestras herramientas. Tenemos que trabajar con estrellas supermasivas y planetas supermasivos también, del tipo de nuestro Júpiter, o incluso 6 veces superior a Júpiter. Es decir, estamos hablando de estrellas, de planetas donde evidentemente no podremos vivir. Pero bueno, es un primer paso. Tenemos que ir a trabajar a la interferometría, a la mejora de resolución, para conseguir ya por fin exoplanetas en los que sí podamos vivir. ¿Qué es la interferometría? ¿Para qué sirve? ¿Y qué características queremos mejorar con esta herramienta de la que ha empezado a hacer ciertas introducciones, a comentarnos? Bien. La interferometría se basa en el uso de varias antenas o radiotelescopios que observan la misma fuente de manera simultánea. La radiación recibida por las antenas se hace interferir por parejas, de 2 en 2. El resultado de la interferencia de 2 ondas es una serie de franjas que para nadie tendrían ningún significado, que tienen mayor o menor brillo. Midiendo el contraste de brillo de estas franjas de interferencia, se puede reconstruir, por sorprendente que parezca, la imagen del objeto observado con una resolución equivalente a la que tendría un telescopio cuyo diámetro fuese igual a la máxima separación entre las antenas del interferómetro. O sea que cuando hablemos de interferometría o de interferómetro, hemos de pensar en un conjunto de radiotelescopios. Exactamente, intercomunicado y trabajado de manera totalmente sincronizada con relojes atómicos para, haciendo esta analítica de señales, sumándolas, haciendo transformaciones de Fourier, haciendo distintos tipos de procesados para obtener una señal más precisa de los fenómenos que estamos observando.
Como hemos visto, mediante la interferometría se busca fundamentalmente mejorar la resolución angular. Así, si las antenas de un interferómetro se separan 50 kilómetros en una observación, conseguiremos la misma resolución que una gran antena única de un radiotelescopio con 50 kilómetros de diámetro. El diseño y construcción de los radiotelescopios depende en gran medida del rango en el que operen. Por ejemplo, los telescopios diseñados para operar en longitudes de onda milimétricas necesitan una superficie reflectora muy precisa, ya que las desviaciones de la forma parabólica son apreciables cuando alcanzan el 10% de la longitud de onda de operación. Como detalle, comentar que estos telescopios para los rangos milimétricos o submilimétricos se encierran en cúpulas protectoras que permiten mantener intactas sus superficies y evitan los problemas de vibración y producidos por el viento. Cuando se observan longitudes de onda más largas, la superficie reflectora puede estar formada por varillas metálicas en lugar de una superficie continua. De esta manera se reduce el peso total de la antena y se mejora el mantenimiento. En grandes distribuciones de radiotelescopios, como es lo que estamos hablando, la interferometría, un desfase, por ejemplo, producido por la atmósfera puede simular una interferencia a la que los telecos le llamamos diferencia de camino. Es un tipo de interferencia muy habitual donde la onda electromagnética recibida proviene de un camino indirecto, tal como dice el nombre, diferencia de camino, que puede ser una reflexión previa o que ha venido por otro camino diferente al directo. ¿La solución cuál es de resolver esta interferencia? Pues combinar los radiotelescopios 2 a 2 para cancelar el desfase producido por la atmósfera. Nosotros trabajamos muchas veces en interferometría sumando 2 a 2 estas señales y viendo cómo queda esa especie de espectro de interferencias constructivas. Tendremos mayor precisión en nuestro radiotelescopio cuando la longitud de onda sea más pequeña y la distancia entre estas antenas sea más mayor. Os recordamos que estamos charlando con María Cristina Escobar Labella, científica, consultora independiente en sistemas de telecomunicaciones estratégicos y su integración en redes complejas y seguridad nacional, sobre radiotelescopios e interferometría. Un programa que se enmarca dentro de una serie de 2 espacios. El anterior, dedicado a la radioastronomía y los radiotelescopios, ya podéis escucharlo en nuestro canal multimedia, canal.uned.es. Además, podéis disponer de él en el podcast de Radio Televisión Española y en YouTube Radio. Ya sabemos cuáles son los orígenes del radiotelescopio y las partes principales que los componen, los tipos de telescopios y qué es la interferometría. María Cristina, nos gustaría que nos pusiera ahora algunos ejemplos de redes de interferometría. Bien, pues vamos a ver que tenemos diferentes tipos de interferómetros. En el caso de algunos interferómetros, las antenas están conectadas entre sí, literalmente, físicamente, de forma que la radiación que reciben se puede hacer interferir en tiempo real. Son los llamados interferómetros conexos. Ejemplos de este tipo de interferómetros son el Very Large Array, el VLA. En este tipo de interferómetros, las antenas pueden moverse a lo largo de raíles para cambiar su distribución. De esta forma, se puede aumentar la distancia entre antenas para mejorar la resolución angular o bien colocarlas más cerca unas de otras si lo que interesa es estudiar regiones de gran tamaño. El Very Large Array está en Nuevo México. Tienen 27 antenas en forma de una Y de 36 kilómetros de distancia. Cada antena tiene entre 25 y 28 metros de diámetro. Aquí empezamos a ver las mejoras de la interferometría. Antes hablábamos de antenas de 70 y 100 metros de diámetro difíciles de mantener. En cambio aquí lo que hacemos es que la unión hace la fuerza, la unión inteligente hace la fuerza y tenemos antenas más pequeñas trabajando en conjunto y sincronizadas con relojes atómicos de alta precisión. Tenemos unas resoluciones, por ejemplo,
de microarcosegundos. Aquí ya tenemos una mejora importante con respecto al pobrecito radiotelescopio de Robledo de Chavela del que os hablé antes. Microarcosegundos. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo máximo que yo podré discriminar entre dos nebulosas cercanas o dos estrellas cercanas que con un telescopio óptico las detecte pegadas literalmente es del orden de microarcosegundos, o sea, no segundos segundos de arco, sino 10 elevado a menos 6 segundos, con lo cual hemos aumentado del orden de 5 órdenes de magnitud de utilizar un radiotelescopio a la interferometría. Por otro lado, este interferómetro tiene un reloj atómico para sincronizar estos 27 radiotelescopios y además tiene un superconmutador mantenido en temperaturas muy extremadamente frías para mantenerlo estabilizado y que otras señales no interfieran también. Y realiza este superconmutador 16 cuadrillones de operaciones por segundo. ¡Qué barbaridad! Para interpretar todas estas débiles señales que recibimos. ¿Qué ha descubierto, por ejemplo, el Very Large Array de Nuevo México? Hielo en mercurio. Esto no se sabía antes. Microcuásares, cuásares más pequeñitos de los normales, porque recordemos que habíamos recibido cuásares ya anteriormente, pero cuando son pequeñitos ya nos costaba recibirlos con el radiotelescopio solo. Pues aquí ya recibimos cuásares más pequeños. Yeah. Agujeros negros supermasivos. Los anillos de Einstein, por ejemplo, fueron descubiertos por este interferómetro en concreto. Y este interferómetro en concreto está trabajando también en el radiomapa del centro de la Vía Láctea. Tiene dos formas de operación. La forma normal, en la cual las imágenes del cielo, en función de la posición y la frecuencia que tienen, a partir de los patrones interferenciales se elaboran los mapas mediante transformadas de Fourier. Y la otra manera de trabajar que tiene es el Phased Array, que es un interferómetro utilizado como un elemento sencillo. Simplemente sumamos las señales individuales de las antenas y posteriormente las procesamos para saber cuál es la composición del universo. Otros tipos de interferómetros que también tenemos. Podemos realizar también interferometría con antenas que no estén conectadas entre sí y de hecho esta técnica es la que supone el futuro. Esta técnica se denomina interferometría de muy larga base, Very Large Baseline Interferometer. En este caso, la señal recibida de cada antena es grabada junto a las señales de tiempo muy precisas, obtenidas con relojes atómicos. Estas grabaciones se envían a centros de correlación y las señales de las antenas se hacen interferir en ordenadores. Para estas observaciones de VLBI se coordinan grandes radiotelescopios distribuidos en toda la Tierra, todos observando simultáneamente la misma fuente. De esta forma se consigue simular un radiotelescopio que tuviera de diámetro toda la Tierra. Este interferómetro, el Very Large Baseline Interferometer, el VLBI, son 40 radiotelescopios. Es el mayor array de radiotelescopios del mundo. Están separados por cientos o miles de kilómetros por todos los continentes. Son antenas no unidas físicamente. Imposible conservar la fase aunque unamos las antenas por cable. Tienen una altísima resolución. Por ejemplo, 10 antenas de 25 metros entre Hawái y las Islas Vírgenes en una línea de base de 8.000 kilómetros. ¿Qué precisión tienen? 19 microarcos de segundo. Es decir, discriminamos fuentes de radio muy próximas entre sí. ¿Qué busca? Busca masers, exoplanetas, agujeros negros, mide formas y rotaciones de galaxias,
como la Vía Láctea, y ahora mismo, por ejemplo, está realizando seguimiento de asteroides que puedan llegar a impactar contra la Tierra. Y esto, como nos preocupa mucho, pues utilizamos también estas redes de radiotelescopios o interferómetros para hacer seguimiento de estos asteroides. Uh-huh. Y también hacemos seguimiento de todas las sondas que ahora mismo tenemos en el sistema solar o incluso fuera de él, como las Voyager, que ya están cerca de la heliopausa. Otras cosas que hemos encontrado pues son... Dentro de las redes de interferometría. Dentro de las redes de interferometría, dentro de este interferómetro en concreto, el VLBI, sí, es una estrella de neutrones que tiene 1,5 masas la del Sol, que no es que sea muy masiva, pero gracias a la interferometría hemos sido capaces de detectar en Scorpio X1 pues esta estrella superdensa de neutrones. Incluso detectamos las nubes de jets de plasma muy caliente que están siendo eyectadas por esta red de neutrones. Y esto, por ejemplo, es para lo que tenemos este tipo de redes de interferometría. Uh-huh. Otros interferómetros que tenemos en el Reino Unido. En el Reino Unido tenemos la red Merlin, el interferómetro Merlin, que es un array de radiotelescopios que están distribuidos alrededor de Gran Bretaña, con separaciones de 217 kilómetros. Trabajan en frecuencias entre el rango de 151 MHz a 24 GHz. Y a 5 GHz la resolución de Merlin es mayor que 50 millar arcosegundos. Antes hablábamos de micro arcosegundos. Vemos que este array es más pequeñito y reducimos en 3 órdenes de magnitud la precisión, con lo cual vamos a que el futuro nos está hablando de grandes uniones, grandes redes de radiotelescopios para aumentar esta precisión, o detectaremos sitios mucho más próximos en el espacio. Otra red de radiotelescopios, la Nobeyama de Japón, que tiene 6 radiotelescopios de 10 metros de diámetro, y vamos viendo cómo no hace falta tener unos diámetros de cientos de metros, sino que apenas de decenas de metros puestos en común. O el de Westerbroek en los Países Bajos, que es un interferómetro de síntesis con 14 antenas colocadas en dirección este-oeste a lo largo de una línea de 2,7 kilómetros. Bien, María Cristina Escobar. ¿Y cuáles son los objetivos de los interferómetros del futuro? ¿Hacia dónde están evolucionando? Pues los interferómetros, como vamos viendo, están buscando una mayor resolución, que podamos discriminar cada vez objetos más próximos entre sí y que radian fuentes de radiofrecuencia. Entonces, sobre todo, lo más importante para nosotros en interferometría es conseguir una mejor resolución angular, mejorar esos microarcosegundos, que es la máxima resolución conseguida hasta ahora por los mejores interferómetros del mundo. ¿Qué conseguiremos con esto? Nos permitirá estudiar el universo cada vez con mayor detalle. Por ejemplo, en el caso de sistemas solares en formación, nos gustaría poder llegar a distinguir el nacimiento de planetas individuales. Para esto necesitamos interferómetros con líneas de base o separaciones entre antenas muy grandes. Y también nos vendrá bien trabajar con longitudes de onda más cortas o las dos condiciones a la vez. En este sentido, ¿no está evolucionando a su debido tiempo este tipo de investigaciones, ¿no? Necesitamos más precisión. Desde luego, es que estamos yendo muy despacio, porque tenemos que pensar que la mayor parte de redes de interferometría son ya muy antiguas. Lo único que estamos trabajando ahora a nivel europeo con la NASA, la ESA y los emergentes indios y también Japón y China ahora también, es la unión hace la fuerza, la unión inteligente hace la fuerza. Entonces, estos radiotelescopios que ya instalamos hace incluso 50 años, los estamos poniendo a trabajar entre sí en redes de interferometría. Pero, en cambio, la novedad ahora mismo está siendo aportada más bien por la necesidad de trabajar en longitudes de onda más pequeñas, no del orden de centímetros o milímetros, que es hasta donde llega la radiofrecuencia, sino estamos yendo a longitudes de onda más pequeñitas. De milésimas, prácticamente. De milésimas, de la zona del infrarrojo y más allá.
Entonces, estamos yendo en ese sentido, pero sin embargo está un poco estancada en el sentido de que los radiotelescopios con los que estamos trabajando pues ya tienen más de 20 y 30 años. Otros detalles que nos pueden mejorar los objetivos de los interferómetros del futuro es obtener una mayor sensibilidad, es decir, la cantidad de radiación que reciben las antenas. ¿Para qué? Pues para detectar las fuentes cada vez más débiles, porque decíamos, es muy fácil detectar un agujero negro supermasivo, un cuásar, una galaxia activa. Si irradia mucho, es fácil para nosotros detectarlo, pero ¿qué pasa con las fuentes débiles? O que están muy lejanas, o que son frías o de pequeño tamaño. En este caso necesitaremos interferómetros con superficies colectoras, es decir, el área total de todas las antenas, muy grandes. Y esto nos lo ofrece la interferometría. Otra opción que podemos tener para mejorar estos interferómetros del futuro, pues puede ser trabajar, como comentaba antes, con longitudes de onda más pequeñas o poco estudiadas. Hay fenómenos físicos interesantes o determinadas moléculas que emiten en ciertas longitudes de onda. Sin embargo, hay longitudes de onda que son difíciles de observar, como ocurre en el rango submilimétrico. ¿Por qué? Porque la atmósfera es poco transparente a ellas. ¿Hacia dónde está yendo el futuro? Hacia el array submilimétrico, el submillimeter array, como el interferómetro ALMA de Atacama, en Chile, en el desierto de Atacama. Este está recién estrenado, apenas tiene menos de 5 años. Cuenta con 64 antenas de 12 metros que trabajan con longitudes de onda de entre 350 micras y 4 milímetros. Las longitudes de onda inferiores a 1 milímetro constituyen un eslabón entre las ondas de radio y las infrarrojas. Las infrarrojas van de 1 a 100 micras. Observar estas ondas submilimétricas supone superar muchas dificultades técnicas, además de la dificultad atmosférica, que no tiene ventana submilimétrica. Lo que buscamos son lugares secos para estos interferómetros. ¿Y por qué? Pues porque las moléculas de agua tienen una especial predilección por absorber estas ondas submilimétricas. Con ALMA, este interferómetro submilimétrico, que no está en el orden de las radiofrecuencias, pero bueno, sí, aunque no es radiotelescopio en sí mismo, pero sí es hacia dónde está yendo el futuro, hacia detectar estas longitudes de onda más pequeñas que no detecta el radiotelescopio, pero también es interferometría. Entonces, con ALMA hemos detectado flujos de gas de discos de acrecimiento protoplanetarios. Estamos detectando también el desplazamiento hacia el rojo del universo. Es decir, estamos confirmando la teoría del Big Bang, que cada vez el universo se está expandiendo y las cosas más lejanas que estamos recibiendo están más lejanas en el rojo que otras que están más próximas del centro. Y esta última detección que ha llevado a cabo el interferómetro ALMA es muy curiosa, porque fijaros la mejora que tenemos ya. Estamos llegando a detectar azúcares, glicolaldehído, alrededor de una protoestrella. Esto era inimaginable. Inimaginable, ¿no? Hace unos años. Estábamos pensando en radioastronomía, en detectar hidrógeno y en los distintos estados que hemos estado hablando, y helio, y ya estamos detectando pues azúcares. Esto es muy importante para... Minerales, cosas de este tipo. Efectivamente. Entonces, esto es muy importante es de cara al conocimiento del cosmos. Por otro lado, la evolución de la interferometría, y casi lo más importante, es que ya vamos a hacer la unión del todo, la integración de todos los recursos que tenemos los ingenieros y los radioastrónomos para saber el origen del cosmos, su evolución y todo. ¿Y qué va a implicar esta unión de fuerzas que, como comentaba antes Cristina, la unión hace la fuerza, efectivamente? Pues, ¿esto qué va a implicar en el futuro? Pues, cosas muy importantes. ¿Cómo qué? Pues ya la detección incluso de elementos químicos que a día de hoy no éramos capaces de detectar y que ya nos pueden llegar a hablar de habitabilidad y de respirabilidad, por ejemplo, en entornos de planetas y de exoplanetas
que van a poder ser el futuro del hombre. Y esto no es broma. Y que a los que podremos llegar, lógicamente. A los que tenemos que poder llegar, porque la vida del Sol y de nuestro propio planeta tiene fecha de caducidad, queramos o no queramos verlo. Entonces, lo que estamos haciendo en esta interferometría es todavía mejorar mucho más aquello que detectamos, y entre ello, desde luego, están los exoplanetas. Lo que hacemos, ¿qué es? Pues utilizamos radiotelescopios, utilizamos la red de radiotelescopios más grande del mundo, que es la VLBI, que hablamos que son un interferómetro hecho por radiotelescopios no unidos físicamente a lo largo de todo el planeta, y esta red de interferómetros la unimos a su vez a sondas que ahora mismo están en el espacio. Con lo cual, si juntamos la distancia entre las antenas de la Tierra con la distancia a las antenas de las sondas espaciales, tenemos un diámetro equivalente de cientos de miles de kilómetros, lo cual evidentemente aumenta nuestra resolución a espacios insospechados. Este primer proyecto de interferometría espacial ya se llevó a cabo con éxito entre los años 1997 y 2002, que consistió en la puesta en órbita del satélite japonés JALCA, con un radiotelescopio de 8 metros que contaba con receptores de entre 1,3 y 18 centímetros. Realizando observaciones coordinadas con radiotelescopios terrestres, se consiguieron resoluciones angulares de hasta 50 microarcosegundos. Si nuestros ojos tuvieran esta resolución, por ejemplo, podríamos ver desde Madrid una moneda de 1 céntimo que estuviera en Barcelona y distinguir perfectamente todos los detalles del dibujo que aparece en la moneda. Impresionante. Bien, bueno, pues ya vamos avanzando hacia nuestro punto final en este espacio. ¿Qué otros tipos de fenómenos detectamos gracias a la interferometría? La interferometría, como hemos comentado, es el futuro de la radioastronomía. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que detectamos fuentes que antes no éramos capaces de detectar. Pues, por ejemplo, hay fuentes de infrarrojos como la Cygnus A, que detectamos mediante el infrarrojo, que hemos comentado que estos nuevos interferómetros están especializados en lambdas submilimétricas, incluso micrométricas. Entonces esto nos ayuda a detectar pues, otro tipo de fuentes de radiación. Las fuentes de infrarrojo que detectamos tienen unas frecuencias próximas a las de las microondas, aunque también las podremos percibir mediante los radiotelescopios, porque también, por suerte, emiten en esta banda. Otras fuentes que también, gracias a los interferómetros, somos capaces de percibir son las lentes gravitacionales. Las lentes gravitacionales, el efecto de la lente gravitacional fue pronosticado por la teoría general de la relatividad de Einstein y fue confirmado por la observación por primera vez con imágenes de un doble cuásar, el 097561, y este fenómeno se forma cuando la luz procedente de objetos distantes y brillantes como cuásares se curva, tal como prevé la mecánica relativista de Newton, alrededor de un objeto masivo, como una galaxia, situado entre el objeto emisor y el receptor. Los fenómenos de lentes gravitatorias pueden utilizarse para detectar la presencia de objetos masivos invisibles, pues tales como agujeros negros, la materia oscura, también es detectada gracias a la interferometría, e incluso los exoplanetas. La cruz de Einstein es una galaxia detrás de otra masiva y se ve como una cruz con la galaxia masiva en el centro. Otros fenómenos que detectamos gracias a la interferometría, los exoplanetas. Lo que detectamos en este caso es una pérdida ínfima de brillo cuando estos exoplanetas pasan delante de una estrella y causan una pequeña sombra. La radiación de dicha estrella mengua y con su periodicidad e intensidad de la mengua del brillo se puede calcular su periodo
de rotación alrededor de la estrella y también su tamaño aproximado. La mayoría de planetas extrasolares conocidos son gigantes gaseosos, igual o más masivos que el planeta Júpiter, con órbitas muy cercanas a su estrella y periodos orbitales muy cortitos. Si emiten gases como el hidrógeno con cierta energía, pues los podemos detectar por radiofrecuencia con nuestras redes de interferometría. También podemos detectar otro fenómeno como la radiación sincrotrón. Esta radiación trabaja con velocidades de ionización mucho mayores que la velocidad de la luz, previsto en la mecánica de Einstein. Estamos en entornos relativistas. En la magnetosfera de Júpiter, por ejemplo, los electrones penetran el campo magnético a través de las líneas de fuerza. Los electrones giran alrededor de esas líneas de campo casi más que a la velocidad de la luz. Cuando esto sucede, se emite energía con una distribución particular en función de la frecuencia que recibe el nombre de radiación sincrotrón. En los púlsar también se percibe esta radiación, que son gases ionizados con enormes campos magnéticos. Otro fenómeno que podemos detectar gracias a la interferometría son los másers. ¿Qué son los másers? Amplificadores de microondas naturales. Es decir, hay nebulosas planetarias y las estrellas en etapas tardías de evolución que tienen una importante emisión en radio. Por una parte, son fuertes emisoras de continuo, generado por la radiación de frenado, es decir, cuando un electrón cambia de órbita debido a una fuerte radiación de estos elementos ionizados. Además, en ocasiones se mantiene alguna transición máser como la de la molécula de OH, que es detectada por las redes de interferometría. Recientemente se ha descubierto que la molécula del H2 también puede presentar transiciones máser en estas estrellas. Los másers aparecen en todas las zonas donde se están produciendo choques. Y también hemos comentado que realizamos el seguimiento de los meteoritos. Como vemos, gracias a las redes de interferometría y estos radiotelescopios, somos capaces de auscultar todo lo que nos rodea en estas redes de interferometría y de radiotelescopios. Y vemos que podemos detectar muchos tipos de fenómenos. Pero todo esto, insisto, sin apostar por la investigación, la ciencia, no podemos hacer mucho, no podemos hacer nada, porque todo esto son cosas que para alguien que fuera de económicas no sería rentable. Pero no es que no sea rentable, es que para nosotros es vital. Claro. Quizás para los economistas tendrían que añadir que nuestra futura existencia tendrían que darle un valor bastante grande, que hoy no lo tiene, porque un día vamos a tener que realizar esta búsqueda a través del cosmos y la interferometría es el camino, son nuestros mapas, son nuestros radiomapas del futuro, gracias a los cuales podremos navegar a través de este cosmos. Porque usted, María Cristina Escobar, como ciudadana, encuentra que efectivamente la crisis económica mundial, me refiero ya no solamente la nuestra, la nacional, de alguna forma, pues eso está afectando gravemente también con independencia del interés que se toman los gobiernos determinados por avanzar en estas técnicas. Pero ¿cree que esta crisis de alguna forma ha profundizado en esta brecha? Desde luego, estoy convencida y además es muy triste porque el problema de no apreciar este tipo de temas son dos. Uno, el desconocimiento, eso lo estamos combatiendo, por ejemplo, con este programa. Pero el segundo es el interés económico y evidentemente esta crisis está impactando fuertemente contra la ciencia, contra la investigación, contra la tecnología. Un ejemplo muy claro, ¿por qué España tiene que ser un lugar donde solamente se viene a tomar sol y a pasar bien unas vacaciones? No. Hay talento. Los mejores radioastrónomos pueden ser españoles. Los mejores científicos somos españoles. Entonces, yo estoy pidiendo que esto se tome en cuenta. No podemos permitir que nuestra inteligencia se vaya al extranjero. Personalmente, trabajo más en Estados Unidos que en España. He llegado a ser consejera del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Por qué no en España? Claro. Esto me da mucha pena.
Pero, ¿qué podemos hacer si las inversiones en I+D y en ciencia nos están afectando y nos están afectando mucho? Un ejemplo muy claro lo tenemos en que 12 personas han pisado la Luna. ¿Por qué no seguimos en esa línea de investigación? Porque, por ejemplo, la Luna es muy importante para todo lo que es la radioastronomía, llegar a Marte. Estamos hablando de llegar a Marte, pero ¿cómo vamos a llegar a Marte si no estamos llegando a la Luna? Y sobre todo porque, como usted ha introducido, de ello depende nuestro futuro. De ello depende nuestro futuro. Es que empecemos... La respetabilidad hacia el planeta y muchísimas otras cuestiones fundamentales. Efectivamente, es que en la evolución del hombre siempre hemos buscado nuevas tierras, nuevos horizontes. Recordemos lo que decíamos, que nuestros pilotos del siglo XVI dieron su primera vuelta a este globo en cascarones de nuez y sobrevivieron a la Odisea. Así se pobló todo nuestro acogedor planeta azul. Y es que no es baladí encontrar condiciones de habitabilidad similares, temperatura, atmósfera, alimentos, en todo el universo. En eso andamos, tras la humilde búsqueda de exoplanetas y de los fenómenos físicos que rodean el universo, con la finalidad de comprender mejor un medio en el que tendremos que viajar dentro de poco tiempo. Al igual que nuestros pilotos tuvieron que sufrir penalidades para conocer las corrientes marinas, vientos favorables que les ayudaron a viajar por esos mares, nosotros necesitamos conocer a fondo el universo, sus mecanismos de autorregulación, los orígenes y la muerte de las estrellas, los agujeros negros, porque este es nuestro hábitat y en algún lugar, a muchos años luz, se encuentra el futuro planeta donde vivirán nuestros descendientes. La acción del hombre está alterando el clima del planeta y el crecimiento de la población está muy lejos de ser controlado, pero al margen de que logre predominar la sensatez y el pensamiento solidario en el futuro, los datos científicos nos dicen que el Sol y este planeta tienen fecha de caducidad. Aunque hablamos de millones de años, la tarea es tan titánica que hace tiempo que iniciamos la búsqueda de nuevos lugares donde poder vivir. Bueno, pues con esta última reflexión, yo creo que fundamental, nos quedamos. Muchísimas gracias. Hoy, con la ayuda de María Cristina Escobar la Bella, hemos tomado el pulso al cosmos y también al futuro de este cosmos, al universo en el que nos toca vivir. En una serie, como decíamos, de 2 espacios, el primero que dedicamos a la radioastronomía y este con el que concluimos esta serie, en el que hemos profundizado en los radiotelescopios. Hemos homenajeado, este ha sido nuestro particular homenaje a Albert Einstein, quizás el hombre más admirado y también vilipendiado del siglo XX. Un mito que transformó nuestra visión del mundo y que nos ayudó, como Cristina Escobar hoy, a entenderlo mejor. Una vez más os comento, Cristina Escobar la Bella es consultora independiente en sistemas de telecomunicaciones estratégicos y su integración en redes complejas y seguridad nacional. La emplazamos a un nuevo programa, si usted lo quiere, Cristina, que emitiremos antes de dar por finalizado el curso académico, el curso radiofónico, para que nos hable, como comentaba antes, de alta seguridad crítica en el mundo, otro de los temas que domina y que ha expuesto en el Departamento de Estado de Homeland Security, ¿no? Homeland Security para Estados Unidos, un departamento de Estado. Pues soy experta en sistemas de redes de seguridad crítica, de seguridad nacional, porque todo este conocimiento de las ondas que radian a través de nuestro planeta, incluidos los extraterrestres o posibles hombrecillos verdes, tenemos que ser capaces de discriminar qué seguridad queremos para nuestro planeta, pero también qué seguridad podemos tener o esperar del espacio a nivel de peligros como pueda ser un impacto de un meteorito. Y entonces, en ese sentido, he trabajado para el Departamento de Homeland Security y para el Departamento de Estado de Estados Unidos como consejera en estos aspectos. Y como me parece tan triste que en este país no haya investigaciones de este tipo y estemos tan anticuados, estaré encantada de ayudar. Pues lo traeremos a este foro, al de la UNED, que sí que nos interesa. Efectivamente. Como universidad a distancia, como una universidad en la que nuestro ámbito cultural y pedagógico es muy amplio. Muchísimas gracias, María Cristina Escobar, y hasta siempre. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.